Continuamos con el debate económico con el licenciado Pablo Guido y el licenciado Diego Penizzotto. Me gustaría que expliquen, dada la importancia que tiene el tipo de cambio en las economías regionales, la relación entre el endeudamiento público externo y el actual nivel de tipo de cambio, que todos coinciden en señalar que está barato el dólar. Bueno, cuando los gobiernos provinciales y nacionales, inclusive algunos municipales, toman deuda del exterior, ingresan dólares, esos dólares pueden, como sus gastos son en pesos, tienen dos alternativas. O se lo entregan al Banco Central y el Banco Central emite pesos y se los da a estos gobiernos, o lo venden en el mercado cambiario por pesos. En el primer caso, cuando el Banco Central emite pesos para comprarte los dólares, aumenta la cantidad de la oferta monetaria de pesos. Claro. ¿Sí? Y eso te presiona los precios. En el caso que lo vendas en el mercado cambiario, no hay emisión de pesos, pero presiona hacia la baja el precio del dólar. Tipo de cambio. Claro. ¿Qué es lo que está pasando de manera simultánea? Vos estás viendo una caída en el precio del dólar, estaba en 16 y pico, ahora está 15.50, claro, pero también un aumento de precios. ¿Sí? O sea, y eso te genera, eso es lo que se llama atraso cambiario, es decir, un incremento medido en dólares de los precios y los costos en Argentina. A ver, no hay que ser... Tenés una explosión de viajes al exterior, vos querés sacar un viaje al exterior para el año que viene, no tenés. Sí, la vemos acá, las colas que hay para viajar a Las colas Chile. para ir a Chile, la gente yendo desde el norte argentino a Paraguay o a Bolivia a hacer compras. Sí, son señales que te dan la pauta que la Argentina no solo tiene problemas estructurales en términos de los costos operativos e impositivos, sino que también tenés un dólar atrasado. Diego, ¿tu visión? Sí, me parece que en eso hay acuerdo en general, digamos, de que el dólar está muy barato. Tenemos productores en las economías regionales vendiendo al mismo dólar que hace un año y medio y costos 70% más altos, un 40% de inflación del año pasado, más lo que acumulado de este año. Me parece que no se sostiene, ¿no? A mí me parece que es mentira esto de que el dólar flota libremente, que el precio del dólar está determinado por la oferta y la demanda. El Banco Central tranquilamente podría hacer operaciones de mercado abierto, comprar dólares y hacer que el dólar, la paridad suba, no habría inconveniente. Me parece que por el contrario, el gobierno sabe que dejar que el dólar suba de precio implica más presión sobre la inflación y por lo tanto está haciendo kirchnerismo explícito en política económica, ¿no? Digo, usar el tipo de cambio como ancla para el nivel de precios, básicamente. Mantener un dólar artificialmente atrasado, aunque eso implique un montón de tensiones en las economías regionales, pero a fin de sostener una inflación que no se desmadre por encima del 22, 23, 25%, teniendo en cuenta de que este año es un año electoral, ¿no? que vienen las elecciones legislativas. Me parece que sería muy complicado para el gobierno si el dólar subiera demasiado de precio y la inflación subiera todavía un poco más, ¿no? Ahora, en este contexto, ¿cómo evalúan la decisión del presidente del Banco Central de aumentar la tasa de interés de referencia al 26,25, que ha sido muy cuestionado? ¿Qué impacto puede tener en la economía? Ahí tenés. Pesos que iban a ir a otro lado, ahora van a ir ahí a las LEVAX. Pero estamos hablando, estamos diciendo que tenemos que matar la inflación, bajarla, y nos estamos perdiendo en el detalle. La inflación es un problema monetario. Si estás emitiendo pesos para financiar el gasto público, ¿sí? Porque tenés un agujero fiscal fenomenal, y para comprar dólares que te venden los gobiernos provinciales y nacionales. ¿Ok? Claro. Entonces, yo no acuerdo en absoluto. Esa es la causa de la inflación. O sea, en la Argentina hemos cambiado 5 veces la moneda, le sacamos 13 ceros y vos ves que de manera simultánea el déficit fiscal acompañó ese proceso. Es decir, el Banco Central argentino, si fuera un banco privado, ya tendría que estar súper recontra quebrado. Porque si hay algo que no ha respetado es su principal misión, que es cuidar el valor de la moneda. Diego, ¿tu opinión? No acuerdo en absoluto. Me parece que la punto? inflación no es un tema solamente monetario, la inflación es un fenómeno multicausal. En algunos periodos de tiempo la cuestión monetaria influye de manera crucial, en otros periodos de tiempo
la inflación tiene que ver con los costos, tiene que ver con tensiones en cuanto a la formación de precios y No, obviamente... en una economía de trueque no tenés inflación, entonces solamente una economía monetaria tenés inflación. No es así, ¿Sí? porque tenemos grandes actores de mucha preponderancia que son formadores de precio y que tienen una rentabilidad altísima y está probadísimo que, digamos, veníamos financiando el déficit fiscal con emisión monetaria y teóricamente era la raíz de todos los males y hemos pasado a un esquema donde el gasto se financia con emisión de deuda y resulta que la inflación es exactamente la misma, ¿no? Entonces, evidentemente, hay algo más allá de la cuestión monetaria que se puede hacer. A mí me parece que esto de la tasa de interés es, de vuelta, como decía antes, un tiro en los pies del gobierno. Digo, si estamos verdaderamente... Antes Pablo decía, el plan del gobierno es que a medida que el producto crezca, si sabes lo que pasa, que con una tasa de interés 7 puntos por encima de la inflación, es imposible que el producto crezca este año, porque vuelvo al tema de las pymes, ¿no? ¿Qué pyme se puede fondear cuando la tasa de interés es 25%? Digo? Y además, si vos esperabas un flujo de inversión hacia el sector real que genere empleo, evidentemente todos los elementos están dados para que la inversión se focalice en el sector financiero y nadie se atreva a generar empleo, digo, ¿no? El empleo no lo van a generar las inversiones de las multinacionales que vengan, no lo van a hacer en este marco las multinacionales y el empleo que tenías a nivel interno está destruyéndose, no creándose, digo, ¿no? Con fronteras abiertas y empresas, industria nacional que no puede competir con el exterior, digo, no hace falta de ser mago, digo, para darse cuenta que las empresas, digo, los datos lo dicen, ¿no? Están cerrando, hay una destrucción de empleo permanente. En este año, creo que el otro día veía la estadística, ya se han perdido 10.000 puestos, de los cuales 5.800, el 60% pertenece a la industria, ¿no? Y estamos hablando no de la mega industria, estamos hablando de la industria pyme, ¿no? Ahora, ¿coinciden entonces que si no hay una baja del gasto público es imposible generar las condiciones para el crecimiento? ¿En eso acuerdan? Yo creo que lo que no podés hacer es hacerlo crecer el gasto, ¿no? Por ahí hay una matriz de gasto que está dada, que es inelástica a la baja, digamos que es imposible reducir la carga de ciertos ítems del presupuesto, ¿no? Evidentemente, si hay 3,5 millones de jubilados, no podés no pagarles a jubilación. Sí, pero hay empleados públicos además, ¿no? Eso bueno, en todos los niveles. Ahí donde yo digo, de repente, me parece que hay una contradicción en el discursiva en el gobierno cuando dice, por un lado, el presidente que el Estado es un aguantadero, pero hace crecer 25% la estructura del Estado. Digo, si era un aguantadero, ¿para qué hacer crecer más la estructura? Digo, ¿no? Hubiéramos al menos mantenido el gasto como estaba y hubiera decrecido en términos reales. Estoy ¿no? coincido. Pablo, visión. Siempre a mí me enseñaron que primero los hechos. En términos de empleo, nación, provincias, municipios, desde diciembre de 2015 hasta ahora aumentó en 30.000 empleados públicos. La nación bajó en 1.400, las provincias aumentaron en 21.000 y los municipios en 10.000. O sea que el gasto, la masa salarial en empleo en el gobierno nacional bajó. La masa salarial, la cantidad de empleados. El problema es que el gasto no es solamente empleo. No, obviamente. Déjame continuar. ¿Cómo está distribuido el gasto público total consolidado en la Argentina? El 47% habíamos dicho del gasto total, ¿sí? El 30% del Producto Bruto va a gasto social, educación, salud, vivienda, etc. ¿Sí? Planes sociales. 30% del Producto Bruto. 30% del Producto Bruto. 6, casi 7% en esto que conocemos como los subsidios a las tarifas de transporte, gas, electricidad, agua, etc. Bueno, bien. Entonces, ¿qué tenés que recortar? Yo hice una estimación. Vos tenés un gasto total en la Argentina de 3 billones, a ver, en dólares, porque si no nos perdemos. 250.000 millones de dólares es el gasto público actual. 250.000 millones de dólares. Sí, nación, provincias, municipios. En el año 2003 era de 45.000. Ok, nos aumentó 5 veces en dólares. El Producto Bruto no aumentó en esa proporción. Bien. Tenés un déficit fiscal de 52.000 millones de dólares, total. O sea, un déficit fiscal del 10% del producto. Si vos adoptaras los criterios de Maastricht, que es un tratado fiscal que hicieron en Europa, que el déficit fiscal solamente puede estar en el 3% del producto, ¿sí? Yo creo que la Argentina no debería tener déficit fiscal por la historia que tiene. Entonces, deberías bajar el déficit en 35.000 millones de dólares. Los subsidios, porque la gente dice, bueno, está bien, eliminemos los subsidios a las tarifas de las empresas. Ok, ¿cuánto es eso?
de esos 37.000, 36.000 millones de dólares que deberíamos bajar para estar en niveles civilizados de déficit, todos los subsidios a las empresas por las tarifas son 17.000 millones. Nos quedarían 18.000 millones de dólares. ¿Y en dónde se pueden bajar? Bien. Entonces, todo el gasto público sin los subsidios a las empresas por las tarifas da un total de 225.000 millones de dólares. Entonces, a mí que no me cuente la clase política que no, de ese 225.000 no puede bajar en 18.000, que es el 8%. O sea, si el gasto público no puede, déjame terminar, Sí, no. si el gasto público no puede reducirse en un 8%, sacando las tarifas, o sea, los subsidios a las tarifas que no tienen que existir, o sea, tenemos que cerrar el país, porque las empresas privadas están ajustando a un nivel mucho mayor que este 8%. Y bueno, ¿y en dónde más se puede bajar el gasto? Bueno, ahí tenés un problema. Ahí está el problema. El gasto es inelástico, Claro. ahora baja. Entonces, Bueno, pero sobran empleados es públicos. muy fácil tener una Exacto. planilla y decir hay que sacar 18.000 millones Está y que bien. no a ver, Pero eso pero sí, hay que hacerlo. y después pedirle a la gente que acompañe el cambio. Esos 18.000 millones lo va a terminar poniendo la gente. Sí, porque, obviamente. Porque los subsidios a las tarifas. ¿Y quién lo va a poner? No, La está gente. perfecto, pero eso vos no lo podés hacer de un plumazo. Porque No, pero entonces tenés que reconocerlo sacás para hacerlo. Sobran 20 millones de personas en el país. No, no sobra, no. Lo que Saquemos, sobra es gente del Estado. saquemos 20 millones de personas del país y entonces bajamos. ¿Sabés cómo bajamos el pero gasto? No. Coincidimos en que sobran 18.000 empleados millones de dólares no se pueden bajar de un día para el Pero otro. ¿quién Es está- mentira eso. O sea, No, pero la lo que- gente no te va a acompañar nunca en semejante Bueno, cosa. pero entonces, yo no digo bajarlo un día para el otro, pero vos cuando tenés un problema lo tenés que reconocer. Segundo, tenés que encontrar una solución que lleve a buen puerto. Y otra cosa más, ¿no? Esto del gasto a niveles civilizados, el déficit a niveles civilizados. Yo te 3%. pregunto, te desafío que me digas qué país no tiene déficit fiscal, ¿no? Este ejemplito de la familia que no puede vivir con menos plata de la que gana no es el ejemplo adecuado para describir la dinámica del Estado. pero ¿no? la realidad- Bueno, tomá El Estado- cualquier criterio. El ¿Cuál Estado, es el el Estado nivel de tiene, déficit el Estado tiene adecuado? ciertas obligaciones que no puede dejar de atender, ¿no? Pero Y- ¿cuál es el nivel de déficit adecuado para vos? Yo te No, dije no. 3%, Para que mí- es el de Maastricht. Sí, para mí no hay una media que tenga que ser la civilizada, digamos. Para mí No, bueno, el gobierno pero- tiene que encontrar la forma de poder atender este nivel de gasto que en cierta medida es inelástico, es decir, no se puede bajar, no se puede recortar, porque recortar el gasto en ciertos lugares es dejar a mucha gente afuera, entonces después nos alarmamos y nos rasgamos la vestidura cuando la pobreza da 35%, pero a ver, sacá 18.000 millones de subsidios a las tarifas y decime cuánto te va a dar la pobreza el año que viene, ¿no? Porque digo, esos 18.000 millones son presión sobre el bolsillo de la gente que menos tiene, no sobre la gente de la Bueno, la gente que más quizás, tiene, ¿no? quizás No, sea pero más... es muy difícil hacerlo de golpe. Yo estoy de acuerdo en que de a poco hay que ir reduciendo la matriz de gasto. Por eso, insisto, me parece, digo, vos me hacés el número de la cantidad de empleados públicos, pero la cantidad de reparticiones del Estado aumentó. Y aunque no aumente la Sí, sí, cantidad es de un empleados problema. públicos, aumenta el gasto. Porque si antes tenía, Sí, claro, donde hay una secretaría, seguro. ahora hay 3 y hay 4 subsecretarios, evidentemente el nivel de gasto Sí, aumenta. por Entonces, supuesto. me parece que este gobierno, a contramano de lo que siempre ha predicado, ha aumentado el nivel de gasto artificialmente y ahora se encuentra con que además ha desfinanciado el Estado, ¿no? Porque Sí. las retenciones eran una importante fuente de ingreso que el Estado decidió recortar, entonces por un lado desfinanciás al Estado y por otro lado aumentás la matriz de gasto y después Bueno, hagamos la pero vestidura yo con las tarifas, ¿no? Entonces, Pregunto, ¿no saldría más barato a los empleados públicos que sobran pagarles el sueldo, que se queden en la casa y cerrar secretarías, subsecretarías Mirá, que a generan ver. otro gasto? Yo, eso te lo puedo contestar, Daniel, pero el punto que le digo a Diego es el siguiente. El nivel de déficit actual es un nivel de déficit incivilizado. Estos niveles de déficit nos llevan, como nos han llevado antes, a explosiones macroeconómicas que te aumenta la cantidad de pobres. La Argentina en 1970 tenía menos del 5% de pobreza, hoy tenemos 32, 33, no importa. ¿Sí? En el Es muy medio alto. tuvimos 4 megacrisis, ¿sí? La del 74-75, la del 81-82, la del 89 y la del 2001. ¿Sí? Lo que hizo este gobierno es, y eso creo que es cierto, no acelerar la crisis, Sí. pero no resolvimos el problema. Bien. eh, Cortito, No, digo, yo tenemos que ir creo cerrando. que lo que aumenta la cantidad de pobres no es el déficit fiscal. Lo que aumenta la cantidad de pobres es una tasa de interés altísima que hace que las pymes que cierren 7.000 empresas en un año y se quede un montón de gente en la calle. Eso te garantizo que aumenta la pobreza Claro. muchísimo más rápido que reducir gradualmente el nivel de tarifa. El tema es por qué la tasa de interés está Pero tan vos alta, creés ¿no? que
la emisión monetaria para financiar el déficit Disculpame. fiscal no genera pobreza. No, sí lo genera, pero discúlpame, la decisión de... La inflación es el impuesto a los pobres. La política de altas tasas de interés para contener la inflación no es herencia del gobierno anterior, es una decisión de política económica de este gobierno que está generando los resultados que está generando. Entonces me parece que justamente lo que hay que señalar es que este gobierno está eligiendo cierto rumbo que genera el resultado que vemos sobre la mesa. Bien. Pero ¿cuál es la inflación? Cortito, Pablo, que estamos A ver, en tiempo cumplido. Nos rajamos la vestidura que subió 1,50 la tasa de interés el Banco Central, lo llevó a 26%. ¿La inflación cuánto es? ¿35? No, la inflación va a dar 22, 25% en ese rango este año. No, ahora, ¿cuánto es? Acumulada de los 35. últimos 12 meses, 32%. Sí, O sea, 36. tenemos una tasa de interés real negativa del Banco Central. ¿De qué Claro, estamos el tema de hablando? fondo es la inflación. La inflación es un fenómeno monetario. No hay inflación, porque Diego habla de que los grupos concentrados generan inflación. No, es falso. En todo caso, los grupos concentrados te generan precios más altos que el resto del mundo. Pero eso no la inflación es un aumento sostenido de los precios. Si la inflación es 32%, ¿por qué la pauta salarial es del 17%? No lo puedo entender. Pero está bien. Yo creo lo llamo un recorte del salario reales. Estimados, siempre el tiempo se hace corto, al menos han aportado ideas y lo que nos interesa es justamente generar este debate para que los televidentes tengan más elementos para formar su propio criterio. Bueno, muchas Siempre gracias por la invitación. el hincapié en las ideas. Gracias por Y la continuaremos compartir. en breve. Pausa y venimos. No se vayan. Auspician este programa La Casa de las Herramientas. Tenemos amplia infraestructura y disponibilidad permanente del producto, porque la construcción no se detiene. Carlos Isla Sociedad Anónima. Estamos en casa. Viví la excelencia. Hoteles y Casinos del Río. Sindicato de Camioneros de Río Negro, un gremio en constante crecimiento. Parador camionero Rubén Darío, estación de servicio y comedor. AM 740 La Carretera. Flamantes instalaciones en la isla 16 de Allen. Unidos, se puede.